Buenos días, niños. Me da mucho gusto saludarles. Esta vez vamos a trabajar el curso de formación ciudadana y para ello vamos a hablar de dos temas bien interesantes. El primero es el arte de los 4 pueblos mayas, a qué se dedican ellos en el arte, y el otro es la gastronomía de los 4 pueblos mayas. Vamos a ver, gastronomía habla de la alimentación, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de la alimentación específica de cada uno de los pueblos. No quiere decir que solo coman esto, sino que son algunas de las comidas típicas que cada uno de estos pueblos prepara. Así que prestemos bastante atención y aprendamos sobre este. Primero entonces vamos a hablar del arte de los pueblos y el pueblo garífuna. Vamos a iniciar con el pueblo garífuna. El pueblo garífuna se destaca en 3 cosas interesantes en el arte. En primero es la cestería. Esto quiere decir que ellos hacen cestas, tejiendo materiales de una fibra que se llama bayal, y de esto ellos los tejen y hacen sus cestas. Esta es una de las cosas que destaca con ellos, pero también hacen esculturas en madera que principalmente están hechas con la madera de un árbol que se llama palo de rosa. Entonces con el palo de rosa ellos tallan figuras, por ejemplo, de algunos hombres pescando o cargando bananos, canoas, algunos animales, entre otras cosas que ellos tallan en la madera. Y por último, la bisutería. La bisutería es la elaboración de joyas. Ellos hacen dijes, por ejemplo, pulseras y anillos a base de coco, coral rojo y negro y de carey. El carey que se hace con el caparazón de las tortugas. Y también los colmillos de algunos animales. Los utilizan para hacer joyería. Entonces ellos se dedican a la bisutería. Entonces, estas son las 3 cosas que realiza el pueblo garífuna respecto al arte. El pueblo ladino, con respecto al arte, se destaca en 2 cosas. Primero, los bordados. El bordar es tejer utilizando aguja e hilo. Entonces, utilizando la aguja y el hilo y algunos otros elementos, se realizan bordados. Y otra forma de arte del pueblo ladino es la carpintería. La carpintería dividida en 2 partes, que también se llama carpintería, y es elaborar objetos de madera de uso común, como por ejemplo puertas o ventanas o cosas similares. O la ebanistería, que es un arte ya más fino y que se trabaja con maderas finas también, como el cedro, por ejemplo, y para usos un poco más decorativos, y son elaboraciones un poco más trabajadas. También hay otra parte que se llama marquetería y que se refiere a incrustar, o sea, a unir diferentes tipos de madera para realizar elementos decorativos y para hacer diferentes diseños. El pueblo Xinca entonces trabaja diferentes artesanías, como por ejemplo la alfarería, que es trabajar en barro. Los alfareros trabajan en barro y se elaboran tinajas, ollas, jarrones o comales a base de esto. También el pueblo Xinca trabaja tejidos en tul, jarcia y maguey. De este material se confeccionan lazos, por ejemplo, o hilos de pescar, morrales y sombreros. Un artículo que ya no se elabora, pero que muchas personas recuerdan, son una especie de sombrillitas que utilizaban para la lluvia que se llamaban suyacales. Y otra forma de artesanías que elaboran los xincas son las jícaras. Utilizaban el fruto del árbol de jícaro para obtener, por ejemplo, guacales o marimbas y otras artesanías. Entonces, los xincas se dedicaban. Y también tenemos al pueblo maya. El pueblo maya se dedica a muchas artesanías también, entre ellas también está la alfarería, y hacen los productos de barro
hechos a mano en un torno, o sea, una basecita que gira. Se obtienen diferentes piezas como comales, alcancías, tinajas, macetas y otras artesanías típicas. La cantería, que también es la elaboración de piezas tallando la piedra, es muy común para esto. Por ejemplo, las piedras que se utilizan para moler, tal vez como, eh, bueno, que se utilizan para moler son hechas de piedra por medio de este arte que se llama cantería. También se dedican a la carpintería y a la cestería, que ya hemos hablado de que se tratan ambas cosas. Y también a las jícaras que se vacían y se lavan y las venden decoradas y las utilizan como recipientes. Estos 4 pueblos de los que hemos estado hablando también tienen comidas tradicionales y estas comidas tradicionales de las que nos habla cada pueblo son distintas dependiendo de la región en donde viven y de la cultura que ellos practican. Por ejemplo, el pueblo garífuna es una mezcla de tradiciones africanas, americanas y europeas. Por lo tanto, esto se ve reflejado en los alimentos que comen. Em, Tienen algunos nombres un poquito distintos, pero si ustedes han ido, siempre les he comentado que el pueblo garífuna lo podemos ver mucho en Izabal, entonces si ustedes han tenido la oportunidad de ir allá, pueden ver algunas de eh, algunos de estos alimentos que ellos tienen allá. Por ejemplo, está el amanu, dice, es tamal de camote. Entonces ellos preparan tamal de camote y se llama así. También tienen tapado, que es una base, perdón, es una sopa a base de coco con mariscos, yuca, ñame y plátano verde o maduro. También venden un plato muy tradicional allá que se llama rice and beans, que son arroz con frijoles, pero también le añaden plátanos fritos, coco y en algunas ocasiones carne de pollo y todo lo mezclan. Ellos comen mucho pescado y también pan de coco, hecho de harina y leche de coco. Hablando de otro pueblo, como es el pueblo Xinca, podemos observar algunas otras tradiciones. Por ejemplo, las tradiciones culinarias xincas han cambiado mucho. Entre las comidas y las bebidas tradicionales que se recuerdan de lo que preparaban, porque recordemos que este pueblo es muy pequeño, muy pocas personas son xincas, em, pero entre lo que se recuerda de ello es que preparaban alimentos como el mushke, que era picado de carne de cerdo, o el chilate, que era una bebida hecha de maíz tostado y canela, endulzado con azúcar. Entonces, hay pocos ejemplos porque ya no se practica ni se recuerda mucho de esta cultura. El pueblo ladino, en cuanto a la cultura, a la cultura tradicional y a los platillos típicos que tienen, pues presentan diferentes alimentos. Por ejemplo, los dulces típicos. Todos conocemos los dulces típicos. De hecho, los dulces típicos de aquí de Huehuetenango son muy famosos porque son muy ricos. Entonces, están hechos principalmente de azúcar y leche y se les agrega algunos alimentos distintos a los diferentes dulces típicos. Por ejemplo, coco, zapote, almendras, semillas, y así en adelante, ¿verdad? Algunos otros dulces típicos que se preparan en el resto del país son, por ejemplo, el mazapán o las cañitas de leche, y, que, que se vende en toda Guatemala, ¿verdad? Y luego hay algunos postres típicos, como los buñuelos, me encantan los buñuelos, la manzanilla, duraznos en dulces, entre algunos otros. Y para las fiestas, especialmente para Navidad y Año Nuevo, siempre se, eh, se, se comen, digamos, algunas comidas típicas. Por ejemplo, los tamales. Siempre los tamales se preparan
em, con, bueno, hay diferentes tamales también. Algunos se preparan con maíz, otros se preparan con arroz, recados de tomate, por ejemplo, carne o pollo, y así, ¿verdad? Dependiendo de los lugares en los cuales se preparen. Los tamales también paches son comida típica guatemalteca. Algunas personas a los tamales les agregan chiles pimientos, aceitunas, ciruelas, por ejemplo. Lo más común acá es que le agreguen ciruelas. Y, la preparación de los tamales integra elementos del mestizaje cultural, porque se combinan algunos elementos mayas también, como el maíz y el chile pimiento, y algunos otros hispánicos, como las aceitunas y la carne. Además, esta costumbre de comer tamales en fiestas como Navidad, Año Nuevo y los cumpleaños es parte del patrimonio cultural intangible de nuestro país. O sea que nosotros no podemos tocar este patrimonio cultural, pero es importante para el país porque representa parte de nuestra cultura y es parte de nuestro patrimonio. El pueblo maya tiene comidas desde la época precolombina, que es lo que estamos viendo en el curso de sociales, y desde ahí ha estado marcada por el uso del maíz, pues porque Guatemala es un país que produce mucho maíz. Entonces la comida más difundida a nivel nacional es la tortilla. Todo el mundo come tortilla en su casa. Algunas comidas del pueblo maya son, entre otras, tamalitos de maíz, el caquic, si lo han probado alguna vez, es comida típica del pueblo maya. Y también hay algunas bebidas como el atol de lote, el atol blanco, el chocolate, que se obtiene del cacao, y también es parte del pueblo maya. Entonces, respecto a esto, cada cultura, cada pueblo de Guatemala tiene diferentes costumbres, se alimentan tal vez de formas diferentes, pero lo importante es no olvidar que todos somos guatemaltecos, que todos pertenecemos a este país y que debemos valorar cada uno de los rasgos culturales que nos identifican a todos nosotros, no separándonos por diferentes pueblos o que tú no eres de mi pueblo, del mismo pueblo que yo o algo, sino que al contrario, incluirnos todos, ser amigos entre todos y aprender entre todos lo que podamos acerca de las culturas que nos rodean. Espero que hayamos aprendido bastante en este video, que podamos obtener bastante información, que sepamos más acerca de nuestro país y nos vemos en un próximo video. Me dio mucho gusto